Cuando hablamos del pop art, de lo que hablamos es de un movimiento artístico que como principal premisa lo que tiene o lo que hace es referirse a la cultura popular, a la cultura que nosotros podríamos decir que es contracultural, porque lo que va a tratar de hacer es ir como premisa del movimiento, ir contra la academia, el arte de élite, el consumo en museos y galerías, o solamente el consumo de museos y galerías, tratando de llegar a una mayor cantidad de público. Y para eso lo que van a hacer es trabajar con imágenes de justamente esa cultura popular que son sacadas o son referenciadas del cine, de la televisión, de las revistas, del cómic, tratando de generar una familiaridad de la imagen con la persona que lo consume. En muchos casos, justamente por esta idea de la utilización de elementos de la cultura popular, es que van a trabajar con el kitsch, llegando al recargamiento visual, a las imágenes que están sobrecargadas de elementos para parodiar o ironizar sobre cómo la sociedad del momento está consumiendo en demasía todos los productos, no solamente los productos de comunicación, sino los productos y de bienes y servicios de consumo en general, industriales. En la generalidad del movimiento lo que vamos a encontrar como técnicas son muy variadas, porque hay artistas que se van a dedicar a la escultura y otros artistas que se van a dedicar a la bidimensión o a la pintura. Por lo tanto, vamos a tener técnicas que van desde la pintura al óleo tradicional o el grabado, y van a llegar a trabajar con el assemblage o el collage dentro de lo que es la escultura también. Ahora en las próximas diapos les presento 3 vertientes que podemos encontrar dentro del movimiento como para que vean las diferencias entre cada uno. La vertiente inicial del pop art es la que generan Jasper Johns y Robert Rauschenberg, que lo que hacen es justamente evidenciar esta idea del consumo desmedido de la sociedad, trabajando con fundamentalmente esculturas que se generan a partir de la acumulación o el assemblage de elementos que nosotros podríamos decir que es reciclado, pero que encuentran en lugares de desecho. En algunos casos llega a ser arte efímero porque la obra se destruye, pero por lo general va a quedar construida y va a ser puesta en museos y en galerías, que era contra lo que querían ir, pero no lo hicieron. Pero lo que hacen es trabajar con materiales de desecho que acumulan para justamente ir mostrando cómo la sociedad de mediados del siglo o pasado la mitad del siglo XX consume y desecha permanentemente. En una segunda vertiente lo vamos a encontrar a el arte producido por Lichtenstein y sus seguidores, que lo que hacen es trabajar con la cita, con la referencia a imágenes mucho más conocidas por la cultura popular, como puede ser el cómic, sobre todo la tira de cómic antigua. Y lo que va a hacer justamente este artista es, en definitiva, crear la imagen icónica del pop art. Porque si nosotros hablamos del pop art, en general las imágenes que aparecen son las de Lichtenstein, en donde lo que vemos es la utilización de un lenguaje conocido por las masas, y trabajado en clave artística o en clave de galería, porque en la mayoría de los casos lo que vamos a tener son
obras de arte de pintura de caballete, con la diferencia que va a trabajar también elementos de la gráfica, como por ejemplo el caso, bueno, en este caso no se llega a ver muy bien, pero si ustedes cualquier obra de Lichtenstein la amplían, si tienen imágenes de muy buena resolución, van a encontrarse que, por ejemplo, los tonos piel van a estar hechas a través de la trama de punto, que es justamente como trabaja la gráfica. A través de la acumulación en el espacio de muchos puntos, se va generando a la distancia la unificación del plano. También va a trabajar lo que se llama plano pleno, por ejemplo, en el caso que tienen ustedes ahí, el cabello está trabajado a través de cuerpos amarillos y líneas negras moduladas que lo que hacen es generar la sensación de la ondulación del pelo y demás. Lo que hace Lichtenstein con este tipo de obras es volver al sobrecargamiento visual y a la explotación de lo visual dentro de la sociedad. Por último, vamos a tener la visión de que referencia a la crítica al consumo, que es la que desarrolló Andy Warhol, que es un artista que sigue en la línea de Lichtenstein, pero lo que va a hacer es trabajar con todo tipo de objetos o de elementos o de marcas que se producen industrialmente. En este caso tenemos una de las obras más conocidas, que es la de Sopa Campbell, pero también aparecen los grabados con distintas coloraciones de las botellas de Coca-Cola, que son obras muy conocidas, y no solamente va a trabajar con objetos industriales, sino que también va a trabajar con imágenes icónicas o con figuras icónicas, como es el caso de las caras de Marilyn Monroe, que seguramente las conocen, que son grabados o fotomontajes que se hacen de la misma fotografía, pero en distintas combinaciones de color. Y lo que hace justamente es seguir en la línea del consumo, pero ir de a poco saliendo de la idea o de la materialización de la parodia y simplemente a través de la descontextualización de un objeto o el retrato de ese objeto es que se evidencia esa idea de denuncia del consumo. En el caso del op art, se los explico todo acá y después pasan a la diapo que tiene la imagen para no aburrirlas demasiado. Este movimiento es un movimiento que no tiene un contenido simbólico, como tienen los movimientos anteriores, sino que lo que van a hacer es trabajar justamente con la experimentación plástica. Lo que va a proponer el arte óptico es el efecto que se genera en la retina humana o movido por la imposibilidad de que el ojo humano focalice dos figuras en el mismo campo visual o en el mismo plano visual, focalicen las dos figuras al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros siempre, cuando miramos un plano, lo que tratamos de interpretar es una figura y un fondo. Por lo tanto, la retina humana es incapaz de ver las dos cosas juntas. Y es así que cuando se generan grandes contrastes o figuras que tienen la misma, que se desarrollan de la misma manera dentro del plano, la retina ve eso como una disputa para ver cuál es la figura y cuál es el fondo, y empieza como a no poder focalizar en ninguna de las dos. Eso se llama vibración retiniana. Y es más evidente aún cuando las figuras son iguales y tienen colores contrastantes entre sí y se produce una lucha entre cuál es la figura y cuál es el fondo, y eso provoca que nosotros no podamos interpretar cuál es uno y cuál es otro, y parece que las figuras se mueven en el espacio.
evidentemente no se mueven porque son figuras estáticas y están en un plano, pero nuestro cerebro interpreta como que se están moviendo. Y esto se logra por tramas de líneas paralelas, rectas, sinuosas, por contrastes cromáticos muy marcados o violentos. Pueden ser también trabajados por acromáticos, un blanco y un negro también van a estar compitiendo entre sí.